Jóvenes, muy buenos días. Vamos a hacer el tema de geometría, el tema que corresponde a ángulos. Entonces vamos a revisar nuestro material. Entonces vamos a hacer el tema número 3, ángulos 1. Primero vamos a definir qué es un ángulo, ¿no? Ya sabemos que un ángulo se forma por la intersección de dos semirrectas, ¿no? Acá tengo la semirrecta OA y acá tengo la semirrecta OB, o también conocido como lado inicial, y acá sería que lado final. Entonces la intersección de esta semirrecta OA y esta semirrecta OB se cortan en un punto y ese punto es llamado vértice. Por lo tanto que han formado un ángulo geométrico, ¿no? Entonces la notación de un ángulo es la medida del ángulo AOB vale alfa. Generalmente los ángulos los vamos a denotar por alfabeto griego, ¿no? Alfa, beta, teta, gamma, ¿no? ¿Dónde vemos este tipo de ángulos? En la vida diaria. Acá tenemos una lamparita que está mandando un haz de luz y que está cayendo en una superficie, ¿no? En una superficie lisa. Puede ser un espejo. Entonces, ¿qué hace? El rayo de luz incide y el rayo de luz se refleja. Si nosotros trazamos una línea perpendicular al espejo, se han formado dos ángulos, ¿no? Un ángulo de incidencia, un ángulo de reflexión. Ustedes cuando estén en quinto año de secundaria van a llevar el curso de óptica, ¿no? Entonces ahí van a hacer ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Entonces ya sabemos que un ángulo se forma por la intersección de dos semirrectas que se intersectan en un punto llamado vértice y forman un ángulo. Ahora, clase de ángulos se clasifican según su medida y también según sus características. Ahora, según su medida se clasifican en ángulos convexos. ¿Por qué se llaman ángulos convexos? ¿No? ¿Por qué? Porque su ángulo va a ser menor a 180. No puede ser 180, ¿no? Entonces los ángulos convexos serían en ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. Ahora, ¿cuándo va a ser ángulo agudo? Cuando el ángulo esté comprendido entre 0 y 90, ¿no? Es un ángulo agudo. Un ejemplo, este ángulo alfa pudo valer 45. Sería ángulo agudo porque 45 es mayor a 0 y 45 es menor a 90. Pudo valer 36 grados porque 36 es mayor a 0 y menor a 90. Otro tipo de ángulo convexo que viene a ser el ángulo recto, cuya medida es 90 grados. En la figura ya no es necesidad de poner 90 grados, ya con este símbolo de perpendicularidad ya me indica que es 90 grados. Ahora, ¿cuándo va a ser un ángulo obtuso? Cuando el ángulo sea mayor a 90 y menor a 180, ¿no? Acá este ángulo puede ser 120. 120 es mayor a 90, pero es menor a 180. Entonces ahí está su clasificación: agudo, recto y obtuso. Ahora, ¿cuándo va a ser un ángulo no convexo? Cuando sea mayor a 180 pero menor a 360. Si nosotros acá vemos en la figura, este ángulo es mayor a 180 pero no llega a dar una vuelta completa. Por lo tanto, no es mayor a 360, es menor. Un ángulo convexo puede ser 270. 270 es mayor a 180 pero menor a 360. Ahora, según sus características, ángulos adyacentes. ¿Por qué se llaman ángulos adyacentes? Por dos características. Van a tener un vértice común y van a tener un lado común. Son como ángulos vecinos. El ángulo AOB va a ser vecino del ángulo BOC, ángulo adyacente. El ángulo consecutivo viene a ser la definición del adyacente. En el ángulo consecutivo tengo más de dos adyacentes. Acá tendría AOB un ángulo adyacente, BOC otro ángulo adyacente y COD otro ángulo adyacente. Tengo 1, 2, 3 ángulos consecutivos. Ángulos complementarios. ¿Cuándo se va a llamar complementarios? Cuando estos ángulos, ¿cuánto van a sumar? 90 grados. Ángulos complementarios, ¿no? ¿No? Digamos, si alfa vale 45, beta d vale 45, porque la suma tiene que darme 90. Tiene su notación matemática, que es el complemento. Entonces el complemento lo denotamos con la letra C. Complemento de alfa es 90 menos alfa. Ahorita vamos a ver ejemplos sobre cómo aplicar esta formulita. Así como hay un complemento, hay un suplemento. ¿Y cuándo va a ser suplemento? Cuando los dos ángulos sumen 180, ¿no?
Acá tengo, ¿no? Alfa y beta son ángulos adyacentes suplementarios, o también llamados par lineal porque están sobre un ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano sabemos que vale 180. Por lo tanto, alfa más beta vale 180. Y el suplemento, ¿cómo se halla? A 180 le resto alfa. Entonces su notación matemática sería suplemento de alfa es igual a 180 menos alfa. Ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Acá tengo, ¿cuántos ángulos ven acá? Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, si este ángulo vale alfa, su ángulo opuesto vale alfa, porque tienen el mismo vértice. Si este ángulo vale beta, el de abajo vale beta, porque tienen el mismo vértice. La bisectriz es una línea notable. ¿Qué me hace? Me biseca al ángulo. Cuando hablamos de biseca, me parte el ángulo en dos ángulos iguales. Por eso acá le he puesto alfa y acá le he puesto alfa. Un ejemplo. Si el ángulo A o B valdría 60 y yo trazo la bisectriz, por lo tanto este valdría 30 y acá valdría 30. Propiedades del ángulo llano, ¿no? Entonces yo acá tengo dos bisectrices. Me olvidé de decirle, la bisectriz lo vamos a poner con líneas punteadas, ¿no? Línea punteada, línea punteada. Entonces, en un ángulo llano, el ángulo que forman las dos bisectrices, ¿cuánto siempre va a valer? 90 grados, ¿no? Entonces, esas serían todas las propiedades de los ángulos. Ahora, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Vean este ejercicio. Me pide acá calcular el valor de alfa, ¿no? Entonces, acá me da un ángulo llano. Ya sabemos que por propiedad del ángulo llano, la suma de los tres ángulos, ¿cuánto debe darme? 180. Entonces estamos sumando el primer ángulo, 5 alfa menos 20, más el siguiente ángulo, 4 alfa menos teta, más el siguiente ángulo, alfa más teta, y lo igualo a 180 por la propiedad. Vamos a cancelar los términos semejantes. Como acá tengo menos teta y acá tengo más teta, se eliminan, por eso los he tachado. Ahora vamos a sumar términos semejantes. 5 alfa más 4 alfa sería 9 alfa, y este alfa baja, y este menos 20 baja. Hago transposición de términos. Si está como en menos 20, ¿cómo pasa el otro miembro? Sumando. Reduzco términos. 9 alfa más alfa sería 10 alfa. Y 180 más 20 sería 200. Ya saben que lo contrario de la multiplicación viene a ser la división. Entonces 200 entre 10 me valdría 20. Entonces la alternativa que hemos hallado sería la alternativa número C. Ahora, el segundo ejercicio me pide hallar complemento de 42, ¿no? Entonces si aplicamos la formulita, complemento de alfa es 90 menos alfa. Pero como me piden el complemento de 42, a 90 que le voy a restar el ángulo que me da, 42. Y me sería 48. Si es que comprobamos acá la propiedad, si sumamos 42 más 48, ¿cuánto tiene que darme? 90 grados. Y cumple, ¿no? Si podemos hacer para el complemento, también podemos hacer para el suplemento. Me piden hallar el suplemento de 120. Por lo tanto, el suplemento de alfa es 180 menos alfa. Entonces, aplicando la propiedad 180, acá hay un error. Acá sería 120, ¿no? Entonces sería 180 menos 120, 60, ¿no? Entonces el suplemento de 120 es 60, porque 120 más 60 es 180. Entonces, no se olviden las propiedades. Entonces, les he anexado también la actividad número 3 y tienen que desarrollarlo, ¿no? En el cuaderno. Eso sería todo, alumnos. Gracias.